Qué gusto reencontrarnos en un programa más de TV Morfosis en esta edición 2021, un año muy particular, lo estamos viviendo todavía en medio de esta pandemia de COVID-19 y hacia allá hemos enfilado algunos de los temas que hoy hemos decidido abordar en esta edición. Así que bueno, si le parece y sin mayores preámbulos, vamos a conocer un poco más del tema que hoy nos ocupa y por supuesto a nuestros invitados. La sociedad gaseosa, un calentamiento audiovisual o cambio telemático en el ecosistema mediático. La sociedad gaseosa es un neologismo que refiere a la inmediatez con que evolucionan los procesos tecnológicos y sociales para consolidarse el desprecio por el tradicionalismo y a su vez fortalecerse la obsesión por la innovación. En suma, es en donde todo surge, se propaga, se vende y se usa tan rápido como se esfuma. Esto supone retos y desafíos para un ecosistema mediático en permanente cambio. ¿Cómo contrarrestar los efectos de la sociedad gaseosa en el audiovisual y la televisión? Juan Aguilera Cid, licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva y maestro en Publicidad por la Universidad La Salle. Tiene estudios y conocimientos en análisis político, producción de televisión y radio, comunicación y análisis de la información. Catedrático. Ha sido coordinador de comunicación social del Gobierno del Estado de Guanajuato y de diversas campañas políticas para gubernaturas. Desde 2016 es director general de TV4, un medio público estatal audiovisual, radiodifundido y multiplataforma. Miquel Francés y Domenech, profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia, responsable del taller de audiovisuales y director del máster oficial en contenidos y formatos audiovisuales, presidente del Grupo de Trabajo de Audiovisuales y Multimedia de CRUE Comunicación de las Universidades Españolas, actualmente secretario general de la TEI. Carlos Escolari, catedrático del Departamento de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra Barcelona, donde coordina el doctorado en Comunicación, investigador principal de los proyectos de investigación H2020, Transliteracy 2015-2018 y Platcom 2020-2023. Sus últimos libros son Cultura Snack, Ensayo 2020 y La Gran Enciclopedia Argentina, Novela 2021. Ana Cristina Olvera, licenciada en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y maestra en Emprendimiento Social por Goldsmiths College, University of London. Actualmente es subdirectora de Información en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, corresponsal y conductora del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Colabora semanalmente con la NASA en contenidos de difusión en español. Bueno, un gran equipo de comentaristas, de especialistas también en diferentes temas vinculados particularmente a la ciencia, a la educación. Y bueno, vamos a empezar, si me lo permiten, con Carlos Escolari. ¿Qué tema de la sociedad gaseosa, Carlos? Una primera reflexión. Es un tema muy apasionante porque, bueno, la idea de lo gaseoso es una metáfora, es una forma de tratar de darle un sentido a este caos que nos rodea. Nosotros veníamos, en ciencias sociales, sobre todo, utilizando una metáfora de lo líquido, pensado como un río, ¿no? La modernidad, esta idea de progreso, como un flujo que iba de un punto A a un punto B, la historia que iba hacia adelante. Y es una metáfora que ha estado muy presente en las producciones científicas y ensayos en los últimos 30, 40 años. Mi impresión es que ahora estamos entrando en otra fase, ¿no? Yo creo que esta idea de lo líquido, de linealidad, está quedando superada. Yo creo que la pandemia puso en evidencia el grado de caos que hay en la sociedad que nos rodea. Yo que me ocupo más de comunicación, de narrativa y de textos, la percepción que yo tengo y que pienso que es compartida es que estamos en un ecosistema donde hay millones de partículas textuales, microtextos, textos breves, pensemos en los tweets, pensemos en los videoclips, pensemos en los spoilers, ¿no? Son pequeños virus también. Justamente estos pequeños contenidos textuales se fusionan, a veces se dividen como las especies biológicas, generan otros nuevos contenidos textuales, circulan de manera enloquecida, viral por las redes. Así que en ese contexto
me parece que la idea de lo gaseoso es más útil o da mejor la idea del mundo cultural en que vivimos, ¿no? Todo es mucho más rápido, hay presiones, movimientos, como que todo está mucho más enloquecido. ¿Qué es lo que pasa con las moléculas en estado gaseoso, ¿no? Así que, bueno, yo me encanta esta idea de lo gaseoso porque nos permite quizá pensar o encuadrar cosas que estamos viendo cotidianamente y que cualquier persona, ciudadano o ciudadana, no es ajeno a este mundo. Todo el mundo ha hecho un tuit, todo el mundo ha comentado, todo el mundo ha compartido un selfie, por ejemplo, ¿no? Estas pequeñas partículas textuales, que tienen características interesantes, porque por un lado los contenidos textuales breves pasan a lo largo del tiempo, ¿no? Pensemos las religiones, el cristianismo durante siglos y siglos se reprodujo a través, por ejemplo, de los 10 mandamientos o de los 7 pecados capitales, que eran pequeñas cápsulas informativas. De esto hablamos ayer en otro panel. Pero también tienen esta otra característica que, por el contrario, pueden ser muy efímeros. Los contenidos, pensemos en los vídeos de ciertas plataformas que desaparecen después de unas horas o de un día, ¿no? Así que también, digamos, está esta idea de lo efímero que está incluida en la cultura snack, que es parte de la cultura en la que estamos sumergidos. Claro. Miquel, una primera reflexión sobre este concepto. Sí, bueno, este es un concepto que duda cabe que la punta del iceberg y su visibilidad hoy la estamos viendo más que nunca, pero que tiene su cola y su origen, ¿no? Y yo me voy a retrotraer, ¿no? A hacer la intro, digamos, en perspectiva histórica, en el sentido de que tras las revoluciones burguesas, industriales y demás, sobre todo las revoluciones industriales generan otros espacios, ¿no? Otros medios de comunicar, otros medios de producción. Eso genera pasar de manufacturas artesanales a pasar a manufacturas industriales, ¿no? Ese es el nacimiento, ¿eh? Hacemos manufacturas, hacemos coches, pero los coches, las manufacturas, y estoy hablando de intangibles, no aún, los intangibles vienen después, que es donde estamos, en lo más gaseoso, ¿no? Y entonces ese periodo, en un principio, las neveras, lo tangible, esos bienes de consumo, duraban mucho, ¿no? Todos lo sabemos. En la medida que esto ha ido evolucionando y que se ha mercantilizado, ese es el problema. ¿Qué pasa? Que las neveras pues te duran muy poco, que la motocicleta, incluso estos patinetes que hay de muchas clases, que van más allá de la bicicleta, pues también duran muy poco. Y que también duran muy poco las baterías, aunque sean de litio. Y el litio no es sostenible porque viene de zonas grandes saladares que van a desaparecer también, ¿no? En fin, yo en esa intro pondría en esa intro, digamos, no voy a decir prehistórica porque el tiempo aquí es muy veloz. Hace 10, 11 años, un documental que se llama Comprar, tirar, comprar, tuvo un gran éxito. Se difundió en televisión española, tuvo varios premios internacionales, es una coproducción francesa, española, catalana. Estaba Mediapro detrás de esto y la producción ejecutiva de Joan, ¿no? Me gustaría que pasáramos el vídeo un poco para mirar un poco este principio. Le pedimos, por favor, a nuestra producción si nos auxilia con el video al que ha hecho referencia Miquel, que sin duda alguna va a ser de suma interés para ir un poco aterrizando este concepto que pareciera, pues sí, complejo por la analogía, pero muy rico en cuanto a lo que en sí nos puede explicar de las actuales sociedades. Vamos a esperar un momentito a que nuestros compañeros en producción está listo ya. Vamos a verlo. Tirar, comprar ganó en 2011 el premio de la Academia de Televisión. Un interesante trabajo que revela cómo la mayoría de las empresas diseñan sus productos para que duren mucho menos, para así incentivar el consumo. Life of lamps for general lighting service must not be guaranteed, published or offered for another value than 1,000 hours. Todo empezó con la bombilla. And yet it's one of the early and best examples of planned obsolescence. The way the technology works, it's just designed to fail. Tras la crisis económica de 1929 se propuso una ley cuya base era la obsolescencia programada. Pretendían que todos los productos tuvieran fecha de caducidad para maximizar los beneficios y generar empleo. Planned obsolescence.
the desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little better, a little sooner than is necessary. En Comprar, Tirar, Comprar hablan empresarios, ingenieros, economistas, investigadores. Se recuperan voces como la de Thomas Edison o Brooks Stevens. The European approach of the past, where they tried to make the very best product and make it last forever. The approach in America is one of making the American consumer unhappy with the product that he has enjoyed. ¿Sabían que las bombillas se diseñan para durar 1000 horas cuando podrían hacerlo durante más de 100 años? Y que un chip limita el tiempo de vida útil de las impresoras, y que las medias de nylon prácticamente irrompibles se dejaron de fabricar porque las mujeres no necesitaban comprar más. Women were very happy with the fact that they didn't get runners in them. Unfortunately, this meant that the companies producing the stockings were not going to sell very many. Comprar, Tirar, Comprar viaja hasta el país africano de Ghana, donde llegan constantemente residuos desde Occidente. Those behind the shipment have said that, well, we're trying to bridge the digital divide between Europe, America, and then the rest of Africa and Ghana, of course. But the reality is that these computers that are sent here simply. Antes de continuar, permítanme invitarlos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro hashtag TVMorfosis en Twitter. Recibimos con mucho gusto sus comentarios y opiniones, incluso la gente que nos acompaña, nuestra audiencia aquí en sala presente. Por supuesto que también pueden participar si usted nos sigue a través de algún canal de las televisoras públicas o a través de alguna plataforma en internet. Gracias también por sumarse a esta charla. Por cierto, nos dicen que están llegando ya algunos comentarios. Antes, nada más, permítanme terminar con esta introducción de nuestros invitados. Ana Cristina, hemos escuchado ya este concepto aplicado, digamos, a las relaciones sociales y también a lo material, al desarrollo industrial que ha tenido esta humanidad. Pero, ¿qué pasa, digamos, en los medios? Esta condición de lo efímero, de lo liviano, de lo poco denso, a la que a veces se hace referencia, ¿está llegando también en estas producciones? A mí me hace pensar este concepto de la gaseosidad de alguna forma en otro concepto que quiero tomar prestado de la economía, que son las famosas burbujas, ¿no? Se generan estas burbujas, así como suceden, por ejemplo, económicamente, ¿no? Que se genera, por ejemplo, en las criptomonedas o en distintos niveles económicos, esas burbujas en donde la atención se va a un elemento y se crea una falsa expectativa que eventualmente revienta y genera crisis. Lo mismo está sucediendo en los medios, ¿no? Esta gaseosidad está generando, además de esta condición efímera y poco sólida, poco densa, está generando burbujas que finalmente revientan teniendo consecuencias muy profundas, ¿no? Que es lo que sucede, por ejemplo, con la infodemia o con muchas otras cuestiones y pues mucho está llevado por las redes sociales y toda la dinámica que hay de compartir información, cómo la atención se concentra por unos momentos en un tema en específico, se crece demasiado, estalla teniendo consecuencias que van afectando en distintas escalas a los medios de comunicación, ¿no? Juan, una primera reflexión sobre lo que aquí han expuesto. Qué interesante, y esto nos lleva precisamente a mí a coincidir un poco en este tema de las burbujas. Nadie puede definir el futuro, nadie puede adivinarlo, pero estos planteamientos nos llevan a que viene una evolución de muchas cosas segmentadas. Pero por otro lado también yo quisiera poner el énfasis en el usuario, en la fuerza que está teniendo ahora el usuario, porque cuando decimos sí, por supuesto hay obsolescencia programada porque una fábrica lo va a programar así, pero hoy también un usuario en cualquier lugar lejano del mundo puede crear cosas nuevas y puede hacerlo de una manera diferente. Y yo creo que esta parte va muy lenta. Entonces, la sociedad evoluciona en este mundo del caos, en este mundo tan rápido, en este mundo efímero, como bien lo han definido nuestros expertos aquí, pero ahora vamos a meternos en el usuario, en el ser humano, y acabaremos regresando a lo esencial, acabaremos regresando a querer tiempo para leer, a querer tiempo para disfrutar de la familia, a querer tiempo para ir a un paseo por el campo, y a salirnos de estas tendencias que nos invaden y que nos llevan a un ritmo sin propósito, sin rumbo y además inmensamente apresurado, ¿no? ¿Cómo lo estudiamos desde el punto de vista del usuario? Y por otro lado, yo también quisiera poner el planteamiento
de qué estamos haciendo como sociedad desde el punto de vista universitario, del análisis, pero también de la generación de la comunicación, porque la hacemos a través o la generamos a través de los medios. Los que hacemos televisión pensamos en televisión, los que ponen un tuit lo ponen a partir de pensar como tuit, pero el ser humano no funciona como tuit ni como televisión, funciona como ser humano, es decir, funciona levantándose en la mañana, probablemente encendiendo el celular y viendo un mensaje de WhatsApp, pero después prende la tele. Y a esto creo que nos ha llevado la pandemia y es una de las principales reflexiones que tenemos que hacer. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a reconfigurar la comunicación? ¿Cómo vamos a reconfigurarnos como medios? ¿Y hacia dónde queremos dirigirnos como sociedad? ¿Los demás van a seguir imponiéndonos el metaverso o vamos a tener nuestro propio mundo real que vamos a estar transformando a nuestra manera, en nuestro ritmo, y cada quien con su estilo, con millones de estilos diferentes? Claro. Yo ese aspecto es el que pondría un poquito en la mesa para abrir bocados. Muy bien. Si me permite, Carlos, muy brevemente nada más dar salida a algunos comentarios que ya nos están llegando. Producción, si nos los puede poner en pantalla, por favor. Dice, ¿estamos acaso en una etapa acelerada de obsolescencia programada de los contenidos audiovisuales y los procesos para su realización y difusión? Creo que tenemos un comentario más. ¿Cómo contrarrestar los efectos de la sociedad gaseosa en el audiovisual y la televisión? ¿Hacia dónde ir? Bueno, la gran pregunta me parece. ¿En qué afecta el aspecto gaseoso de la sociedad en la producción y gestión de contenidos audiovisuales específicamente y cómo superarlos? ¿Hay alguna forma de adaptación previsible de la televisión frente al fenómeno de la sociedad gaseosa? ¿Tenemos algún otro más? Me parece que son todos. Carlos. No, estaba pensando un poco, bueno, entre el viejo mundo líquido, lineal, y este nuevo mundo, cultura gaseosa, que estamos acá reflexionando. Y yo creo que ambas formas pueden convivir y hay fenómenos de colaboración, porque si uno piensa, esto que estamos haciendo ahora, que se emite en directo, es parte de una programación televisiva, es algo lineal, el flujo televisivo, digamos. Pero muy probablemente este programa entero o partes de este programa circulen después de manera gaseosa, podríamos decir, o viral, esperemos, en las redes apenas termine, ¿no? O sea que los dos formatos o las dos lógicas pueden convivir, ¿no? Evidentemente yo creo que esta imagen de que uno se despierta a la mañana y ya agarramos el aparatito y empezamos a leer, seguramente lo que consumimos es muy breve, ¿no? Y después también generamos imágenes, siempre comentarios, fotos, y son también contenidos breves. Eso no quita que después del fin de semana nos miremos 10, 15 episodios de una serie de televisión, un binge watching, ¿no? Una maratón bestial, y es lo contrario de la cultura snack, ¿no? Porque es un flujo largo, un líquido, diríamos, de consumo audiovisual. Y respecto a la obsolescencia programada y las preguntas y lo que este hermoso vídeo ahí que nos presentó Miquel, yo recuerdo en los años 90, 80 y 90, había una obsolescencia programada en el software. Cada semana aparecía una nueva versión de Photoshop o de este programa y había que tenerla sí o sí. Yo creo que ese sector se fue frenando. Seguramente el sector de la comunicación móvil también pasó por su aceleración, quizá ahora también se está frenando, no sé hasta dónde la pandemia contribuyó, ¿no? Incluso en la moda, como sabemos que la economía se frenó durante la pandemia, quizá muchos procesos de obsolescencia planificada se han frenado también, ¿no? En el año 2020 no sé cuánta gente renovó su vestuario o compró nuevos aparatos, ¿no? Como que la economía, ese parate que hubo, frenó también la obsolescencia planificada. Claro. Miquel, siguiendo con este planteamiento de Carlos, lo decíamos ya al principio, sí, esto se ha trasladado también a los contenidos, esta dinámica de usar y tirar, y en una inmediatez que muchas veces nos supera. ¿Cómo se ha ido involucrando también este concepto en los medios de comunicación, en la comunicación? Sí, bueno, este momento, este córtex, ¿no? de este periodo geológico, evolutivo, social, nos ha llevado a muchas reflexiones. Lo comentaba ahora mismo Carlos, el hecho resiliente, el hecho de, en vez de estar más en la intemperie, trabajar en gran grupo tal, y estar en tu casa, esa comunicación propia que tenemos los seres inteligentes, ¿no? Pues esa resiliencia obliga a buscarte una serie de puntos de escape, ¿no? Que es otra comunicación social
virtualizada, si quieres llamarla, ¿no? Y en ese sentido hay una parte muy positiva, yo creo. Hay una parte muy positiva que en este proceso, en donde convergen muchísimas iniciativas narrativas, hemos reducido el relato a la miniatura, ¿no? Hemos reducido el relato de redes sociales, etcétera. Incluso las mismas televisiones nos están fragmentando cada 2x3. Esto que estamos haciendo lo podemos ver en varios formatos después, como comentabas, ¿no? Eso es positivo, qué duda cabe. Pero lo positivo sería realmente, porque esto va a ir a mucho más, el fraccionamiento, ¿no? Esto va a ir a mucho más, con lo cuántico que está ahí, que será la informática de dentro de muy poco. IBM acaba de lanzar ya bueno, venía diciéndolo mucho tiempo, pero ha sido justamente en este momento que ya se ha lanzado a presentar ese ordenador cuántico. Por lo tanto, yo creo que sí, hay muchas ventajas, pero tenemos que intentar, de alguna manera, pues esto que es muy evanescente, que es burbuja, y que es etéreo y que tal, pues buscar ese ciclo de la naturaleza. Es el sólido, el líquido, que nos da el movimiento, sin líquido nada de nada, y lo gaseoso es fútil, pero lo gaseoso es importante en la medida que no se intoxique, porque cuando se intoxica y cae otra vez al suelo, porque lo gaseoso se licúa y cae otra vez al suelo, nos puede generar un córtex, como lo estamos viendo en muchos volcanes, que cae en un principio, mata todo, pero después da una tierra más fértil. Continuamos en la metáfora, ¿no? Pues lo que tenemos que cuidar es que eso evanescente, cuando realmente la sustancia cae y vuelve a tierra, sea la mejor y que no aprovechemos lo peor, que duda cabe, y acabo. Cuando estemos en lo cuántico, todas estas cosas que estamos hablando serán, por supuesto, y antes de lo cuántico. Pronto los móviles no serán protagonistas, habrá otras formas de comunicarnos, claro, ¿no? Entonces, tenemos que estar de alguna manera preparadas porque dependerá de la regulación de todo eso que está viniendo para que se haga un uso social, de proyección social, o se haga un uso de proyección mercantil. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema, que volvamos a los principios de la obsolescencia programada, claro, a lo mercantilizado. Para mí ese es el gran problema. Y, en definitiva, cuando lo cuántico funcione, pues estará claro que el recién nacido le pincharán, le pondrán aquí y ya sabrá qué fármaco va a tomar para cualquier cosa. Se lo harán personalizado, por supuesto. Si se utiliza en esa línea, está muy bien. Si se utiliza en la línea para mirar el clima del planeta, para estabilizarlo, está muy bien. Pero, por lo que estamos viendo, no va en esa línea, va en otras líneas, ¿no? Se va a desinterpretar todo el sistema matemático, porque la codificación 1.0 ya no existirá, los matemáticos tendrán que hacer tal. De un día a la mañana eso no ocurre, porque hay que reencriptar todo. Claro. Entonces yo veo un posible abismo, siempre estamos en un abismo en la vida, pero ahí va a venir muy pronto un abismo muy importante. Y ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues la sociedad civil, los que estamos a pie, la ciudadanía, debemos de reivindicar una serie de parámetros de funcionamientos de regulación social, e intentar que aquellas FCCs de hace muchos años que regularon tal, que empiecen a regular, pero si no el movimiento no viene de la ciudadanía y dejemos que los grandes lobbies regulen, puede ser altamente nocivo. Miquel, pero... son muchas cosas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de regulación? No sé si alguien pudiera... ¿Se refiere a la contención de esto que ha venido ocurriendo? No puede haber contención y además lo nuestro es relatos que son intangibles. No estamos hablando de turrones, de algo que me como, ¿no? Estamos hablando de relatos que tendremos de muchas maneras y nos van a llegar de muchos frentes. Por lo tanto, lo que hay que regular es ese flujo. Hay que regular ese flujo para que realmente no sea un flujo que sea, pues, que acabe siendo, y vuelvo a los inicios, a Babel, ¿no? Que al final todo vale, nadie se entiende y ahí tal. O sea, hay que diferenciar, pues, los colores, la colorimetría, el blanco del negro, etcétera, etcétera. Tenemos que regular. No es nada fácil, no es tan regular y decir
Solo los servicios públicos estarán, los lobbies, tal, no. Deberá de haber hibridación, que duda cabe, pero hay que regularlo. Claro, Juan. Ahora mismo, y acabo, Sí, no, sí. las redes sociales no están reguladas. No se puede regular. No se pueden regular las redes gaseoso sociales. no se puede regular. No se puede regular. Vale. Y cuando sea más gaseoso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se puede regular lo líquido, uno puede canalizar un flujo, pero lo gaseoso, ¿cómo lo regulas? Y es ahí otro riesgo de las sociedades gaseosas. Tal vez no se puede regular, pero sí se puede influenciar, ¿no? Que es lo que estamos viendo, ¿no? Se opera ahí dentro. Se opera ahí dentro y se generan todas estas tendencias que son las peligrosas y que hemos estado viendo en los últimos años, en las últimas décadas, desde su influencia en los gobiernos, en la pandemia, en la salud, su incidencia en el mundo real, ¿no? Entonces eso es lo interesante. La lluvia ácida de lo gaseoso puede ser lo pernicioso. Claro. Tendremos que mirar, hay que construir nuevas estrategias. Es parte de este macro relato en el que estamos entrando, que tiene que ser creativo y que tiene que ser, por supuesto, participativo y gran abierto a la ciudadanía, porque si no... Perdón, Juan. No, yo quisiera ir al tema de lo social, porque creo que la regulación, más que venir de los gobiernos y de otros lados, va a venir, tal como se dice, de lo social. Cuando Carlos decía hace un momento el tema de cómo nos invaden las cosas, la obsolescencia programada y todo, hoy estamos en un escenario peor, porque ahora todo eso nos invade, pero con rentas. Antes lo tenías que pagar, lo comprabas y era tuyo, y te podía durar 10 años. Y Miquel ayer daba un ejemplo extraordinario en una plática informal. Decía, este cinturón que me regalaron, tengo toda la vida con él y no quiero otro. Pero hoy tú tienes un teléfono que es tuyo, que va a seguir sirviendo, pero que en 2 años no lo vas a poder usar, aunque sea tuyo lo hayas pagado, porque vamos a vivir de las rentas de todo. Renta por usar una aplicación, renta por usar el teléfono, renta por usar aquello. ¿Hasta dónde nos alcanzan las rentas? Y voy al otro término. ¿Qué es lo único que puede hacer un balance? ¿Qué es lo único que puede retomar esto gaseoso y hacerlo burbujas para por lo menos darle forma y controlarlo? Lo social. Porque lo social que va a venir desde la universidad, desde los gobiernos y desde la masa, es lo que nos va a tener que encajonar los temas, permitirnos que se analicen y que fluyan. En el camino hacia acá veíamos cuentas de redes sociales, ¿no? Una universidad estadounidense, la de Cambridge, tiene 25,000 seguidores en TikTok, y una TikToker, la número 1 del mundo, tiene 128 millones de seguidores. ¿Cuál es la fuerza que tiene? Tiene 17 años. ¿Cuál es su profundidad? ¿Qué hace? Baila, y bailará muy bien, y es un mérito social. Pero esa fuerza que tiene de comunicación no la tiene una universidad, la tiene una persona de 16 años que baila, con todo lo interesante que representa. Tiene que venir de una transformación de la sociedad. Carlos, por favor. No, que a partir de esto, de lo que estamos viendo, también lo gaseoso puede ser visto, es un modelo de negocios. Digamos que en la sociedad, antes de la revolución digital, tenía un carácter sólido en el sentido que uno compraba un disco de vinilo, uno compraba un libro, que todavía lo compramos por suerte, uno compraba el objeto que uno quería consumir, mientras que hoy está todo, y seguimos con la metáfora, está todo en la nube, ¿no? Si uno quiere escuchar música, entra en una plataforma, paga y tienes tu música, y así para la lectura, etcétera, etcétera. Y uno ya pierde la propiedad realmente del texto, ¿no? Porque lo que en realidad uno está, cuando uno compra un libro en una de estas plataformas muy famosas de libros, el libro no es tuyo, uno está pagando por un acceso a un trocito de la nube, volvemos y seguimos en la metáfora de lo gaseoso, pero como que se le ha buscado la vuelta de tuerca para convertir también esto en un modelo de negocio, que es el modelo de las plataformas, ¿no? Donde uno ya pierde la materialidad del objeto, incluso la materialidad textual, y bueno, participamos en esto, ¿no? Que somos también nosotros un punto más de esta red gaseosa, en este caso nos sumamos como consumidores, ¿no? Claro. Ana Cristina. Sí, y justamente en este modelo de negocio de lo gaseoso también viene cómo nos gasificamos nosotros mismos cuando entramos a esta dinámica, ¿no? Nuestros datos se pulverizan y se convierten en moneda de cambio para todas estas plataformas que utilizan el modelo de negocios de lo gaseoso para hacer un profit, ¿no? Una ganancia. Entonces, ¿qué tanto nos estamos también volatilizando, dejando atrás no solamente la propiedad de las cosas como el libro o el cinturón o la música, sino la propiedad de lo que nosotros mismos representamos y lo que somos en la sociedad y como personas, nuestros gustos, nuestros intereses, nuestra información genética incluso,
que se está comercializando en esta forma gaseosa completamente volátil, involuntaria, y que nosotros accedemos a ello cada vez que utilizamos estas plataformas, ¿no? Entonces es importante también que esta regulación vaya por ahí, que realmente nos hagamos no solamente usuarios, sino corresponsables de esta dinámica gaseosa para que realmente pueda ser benéfica, como lo plantea Miquel, y no que sea solamente una forma más de explotación diferente de las masas, ¿no? Claro. Carlos, ¿quería agregar algo? Interesantísimo, ¿no? Esto de los cuerpos se están volatilizando. Pensemos que un grupo musical como ABBA ahora está haciendo un tour mundial en forma de holograma, ¿no? Sería la nueva fase del poscuerpo, ¿no? El poscuerpo artístico. Y eso entra a jugar en esta dimensión de lo gaseoso también, seguramente. Tenemos algunos comentarios que nos siguen llegando a través de Twitter. Aprovechamos para recordarle nuestro hashtag TVMorfosis, nuestra cuenta también @TVMorfosis. Nos dicen, en una sociedad tan efímera y caótica, ¿cómo informar de manera factible y correcta? Ahorita nos lo van a contar nuestros invitados. ¿Cómo hacer que el audiovisual sea exitoso en plataformas multiverso como Roblox, Minecraft o Multiversus, y que tenga un verdadero impacto en las audiencias en escenarios tan efímeros? Tenemos otro comentario. ¿Cuál es la siguiente fase de la sociedad? Ya pasamos de la líquida a la gaseosa, ¿seguirá plasma? Bueno, parte de lo que nos comentaba ya Carlos también. Un siguiente comentario. ¿Cómo hacer rentable el modelo económico en una sociedad gaseosa cuando existe una sobreoferta de contenidos a costo cero para la mayoría de las audiencias? ¿Será solo rentable para los grandes medios y grandes tecnologías? Bueno, esto del costo cero es muy relativo, ¿no? Ayer en algunas de estas charlas nos decían los expertos, ¿a cambio de qué? El costo cero, ¿no? ¿Alguien quiere responder algunas de las preguntas ahí planteadas o comentarios? Dejaría la parte informativa aquí a los expertos, pero no, la cuestión de cómo tener impacto. Bueno, ayer en otro panel había una TikToker, Andrea, que nos hablaba de 3 segundos. Ella tiene 1 minuto para hacer un vídeo y tiene 3 segundos para captar la atención. Esos son los tiempos realmente, ¿no? Claro. En la cultura gaseosa, en la cultura snack del contenido breve, claro, si uno tarda mucho en generar eso que se llama el engagement, en enganchar a la audiencia, ya está fuera, ¿no? Claro. Tiene que ser una cosa casi efímera, ¿no? Muy rápido. Para Juan y para Ana Cristina, pensaba en 2 grandes escenarios. Uno, el de la demanda de una audiencia, al menos así se percibe, que envuelta en esta vorágine de la gaseosidad, también demandan contenidos mucho más efímeros, bueno, más que efímeros, mucho más rápidos y menos densos. Pero por otro lado, ¿cómo respondemos a estas audiencias sin sacrificar los contenidos a los que estamos obligados? Yo creo que lo que tenemos que empezar a razonar es cómo trabajamos ahora desde el contenido. A nosotros en la televisora nos pasó algo muy interesante, y lo voy a decir muy grotesco y a ver si no se me enojan los ingenieros, pero primero en la televisora mandaban los ingenieros, no podía salir la móvil y no había televisión. Después empezaron a mandar los productores, y hoy en nuestra propia evolución queremos que manden los contenidos, porque si piensas a partir del contenido y pones del otro lado al ser humano, entonces todo cambia. No sé si va a ser por TikTok, no sé si va a ser por Facebook, no sé si va a ser por televisión. Es el contenido que yo voy a hacerle llegar a una persona, y como estrategia, no solo de comunicación desde el punto de vista de lo político, de lo social, también de lo publicitario y de muchas otras cosas más. Si yo uno estos 2 puntos, entonces ya nos empezamos a encontrar. Y probablemente tengo que hacer algo que evolucione durante el día. Probablemente voy a empezar en el WhatsApp, voy a continuar en la televisión, seguir en el radio y acabar en la noche con el TikTok, porque vamos a acabar bailando con un concepto. Entonces, el problema es que aprendimos a hacerlo a partir de los medios. Hoy tenemos que repensarlo y tenemos que evolucionar para hacerlo a partir del contenido. Ver qué nos va a servir del pasado, ver qué vamos a retomar y qué vamos a reflexionar, y ver cómo vamos a construir este futuro en la manera en que funciona el ser humano en lo cotidiano dentro de toda esta gaseosidad. Pero seguimos funcionando como seres humanos y aquí estamos de piel y esto no es gaseoso, o sea, es gaseosa la comunicación y la sociedad, pero nosotros seguimos siendo tan seres humanos como hace siglos.
Entonces, creo que ese es un punto importante. Y para cerrar este comentario, ayer hacíamos una encuesta precisamente para platicarlo aquí y le preguntábamos a la gente de Guanajuato, hicimos 1000 por teléfono, ¿en dónde te informaste tú? ¿A quién le creíste? ¿Y por qué te pusiste la vacuna? Y hay un dato de todos, la traigo fresca y no me la aprendí porque me la acaban de entregar hace un momento, en donde dice 52% de la gente le creyó el tema de la vacuna e influyó en que se vacunara por la televisión. Por redes sociales 30%, 5% por radio y 11% por lo demás. Puede ser un segmento, son 1000 personas en un estado, en una región, pero estamos hablando de que también los medios tienen ciertos elementos naturales de ellos, que a pesar del tiempo y a pesar de lo que digamos, siguen siendo naturales. ¿Le puedo creer a alguien? Por su trascendencia, por su prestigio, por lo que quieras, también por el medio. Pero cuando vamos a las cosas esenciales, buscamos a quién creerle. Claro. Ana Cristina. Sí, yo creo que eso es muy interesante porque justamente en esta dinámica gaseosa estamos obsesionados con los términos como el impacto, ¿no? El alcance, el engagement y todo eso que es el lenguaje de las redes sociales que nos ha inundado y queremos los medios, los comunicadores, los divulgadores generar millones de impactos, ¿no? Y tener ciento cuántos seguidores, millones de seguidores, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar después de esto? Es decir, creamos la burbuja, ¿no? Ok, tenemos la burbuja del impacto, pero ¿a qué se traduce? Es decir, ¿qué sigue después de que ves un meme en las redes sociales? ¿Te lleva realmente a algo? ¿Realmente tiene un impacto verdadero en las acciones a futuro? Es decir, ¿te fuiste a vacunar después de que viste ese contenido del TikTok o ese meme o esa infografía o lo que sea? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Entonces creo que el reto de los medios ahora y de los comunicadores va a ser darle continuidad a estos grandes impactos de burbuja, de tener de pronto un hit de cientos de millones de vistas en un video. Ok, lo vieron un montón de personas, pero ¿en qué se traduce? ¿Qué es lo que sigue después de esto? ¿Hacia dónde llevó a la sociedad que lo consumió? Eso creo que medir eso va a ser realmente el siguiente reto de la comunicación. El programa se nos está terminando, increíble, pero entraremos ya a conclusiones. A mí nada más me gustaría reflexionar muy brevemente sobre algo que decías, Juan, de cómo esta pandemia nos llevó, curiosamente, a pasar de esta vorágine, a detenernos un poco y regresar a quizá incluso hasta lo sólido con lo que iniciamos hoy hablando. Y pensaba también que los mismos contenidos han tenido que girar hacia allá en medio de esta pandemia. Si antes la ciencia, la salud no era algo en lo que la gente se detenía mucho, esta pandemia nos ha obligado a detenernos en cosas realmente mucho más profundas, mucho más pesadas, si lo queremos ver así. Miquel, primeras conclusiones, por favor. Bueno, yo creo que debemos de extraer de este córtex en el cual estamos. Yo creo que esto es como siempre, hay convulsiones, la historia de la humanidad está llena de convulsiones. Lo que pasa es que las convulsiones antes eran guerras de 100 años y ahora son incluso pues, de minutajes, ¿no? de estos sprints, ¿no? O menos que un sprint. Por lo tanto, yo lo ubico en el lineal de la evolución de las civilizaciones en un punto determinado. ¿Vamos a volver a tempos más lentos en relatos y demás? Pues no lo sé, igual sí, no lo sé. Porque ese retorno que comentaba Cristina, ese retorno es el que tenemos que medir. Porque la demoscopia cuantificable no me vale, la demoscopia social, ese retorno social lo tenemos que saber trabajar y mirar. Por eso, cuando yo hablaba de regulación, no hablaba en el sentido de lo que ha sido la FCC o incluso los consejos de los audiovisuales, que esos consejos de los audiovisuales o organismos que generen estas cosas tenían que ser más transversales en perfiles, muchísimo más, porque hasta ahora regulamos desde el punto de vista del político y el jurídico. Eso tiene que cambiar sí o sí. UNESCO, muchos organismos internacionales, ONU, tienen que cambiar también su manera de manejar todos estos retornos, porque los organismos internacionales están en quiebra también en ese sentido.
Yo creo que eso es muy importante y ahí, sobre todo la base, nosotros, los ciudadanos, tenemos que reivindicar en asociacionismos, etcétera, como hacemos en ATI, y poniendo esa parte esencial, que es el contenido, que es el sólido, que después ya veremos si lo relatamos en 3 segundos o en 3 horas también, ¿por qué no? Claro. Y sobre todo lo que hay que medir es ese retorno social, que es lo importante. Miquel, yo quisiera retomar esto que usted dice, y me voy a tomar unos minutos antes de las conclusiones y preguntarle a Carlos, porque me quedó girando un poco en la cabeza esto que usted decía, lo gaseoso, ¿cómo lo regulamos? No se puede regular, no se puede controlar. Y muchas de las preguntas que hoy nos hacían era, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Hay alguna idea sobre cómo hacemos que esto que es tan liviano no vaya en un sentido, más bien en un sinsentido? Bien, veamos lo que está pasando en un mundo gaseoso, como puede ser ciertas plataformas como Facebook, ¿no? En Facebook hay todo tipo de información, buena, mala, hay fake news, hay vídeos horribles y los mismos algoritmos de la empresa no alcanzan a filtrar esto. Hablamos de una regulación de contenidos, ¿no? Por más que mañana el Senado de Estados Unidos diga tienen que regular esto y esto y lo otro, ¿cómo lo hace internamente? Es todo un problema. Facebook también tiene contratada empresa con personas que miran vídeos y van separando la paja del trigo. También está la tarea de filtraje, digamos, que podemos hacer nosotros como usuarios, ¿no? Ayer se hablaba mucho también de alfabetización mediática. Yo creo que es una confluencia de cosas. Pensar que desde un punto, desde un ente, se puede controlar y tener bajo control todo este flujo textual enloquecido viral es una utopía, eso es una utopía. Y ya bueno, para ir cerrando un poco también, ¿no? Tenemos esta idea de lo rápido, ¿no? Que todo va muy rápido, no nos alcanza el tiempo para hacer todo lo que queremos hacer. Y eso es cierto, pero tampoco es una cosa que caracterice al siglo XXI. Esta aceleración, podríamos decir, de la vida, de la cultura, de la circulación textual, ya tiene más de 200 años, ¿no? Cuando comienza la modernidad. Y yo diría que ahí la tecnología clave fue el desarrollo del tren y la máquina a vapor, ¿no? Cuando empieza a desarrollarse el tren, se construyen las vías, se cambia esta idea de la distancia, ¿no? Cambia la idea del espacio, ir de una ciudad a otra que antes a lo mejor llevaba varios días, se hace en pocas horas, y ahí ya se empezó a percibir. Si uno lee autores del principio del siglo XIX, compartimos cosas con ellos, ¿no? Esta visión de que el tiempo va demasiado rápido para nosotros. Y en el mundo de los medios, ya en la segunda década del siglo XIX, allá por 1812-14, se junta la imprenta con la máquina de vapor y aparece la prensa de masas, ¿no? O sea que hoy, evidentemente, ahora todo va mucho más rápido y con la computación cuántica va a ir todo más rápido, pero no es una sensación nueva. Esto ya lo hemos vivido y ya tenemos 200 años incluso de reflexión filosófica sobre estos temas. Claro. Antes de continuar con las conclusiones, me dicen que hay un comentario más. Queremos darle salida, por supuesto. Apreciamos muchísimo esta comunicación con nuestra audiencia. Dice Andrea Gutiérrez, han pasado décadas y no se ha logrado una verdadera alfabetización mediática y tecnológica incluyente. Esta sociedad gaseosa ensancha más la brecha entre la sociedad de mayores y las de menores ingresos. Si quisieran incluirla en algunos de los comentarios finales. Juan, Ana Cristina. Pues es que yo creo que ensancha todo, porque tal como lo decía Carlos, no solo lo ensancha, no se puede pescar, no se puede detener, va a seguir creciendo. Y ahí es donde tiene importancia el concepto de lo social, de la sociedad, de cómo vamos a reaccionar desde las organizaciones sociales, desde las universidades, y cómo nos vamos a reconfigurar, y cómo vamos a darle otra vez sentido a la razón. Porque hoy, esta charla más bien fue como para abrir bocado y nos quedarán muchas cosas por resolver, porque evidentemente no lo podremos hacer aquí. Pero estamos también en una gran ineficiencia de la comunicación, y el dinero también está fluyendo por toneladas ineficiente. Igual preguntaba hace rato, oye, ¿cuántos anuncios recuerdas que viste en el Waze que veníamos con él? Y no recordaban 3, y hay mucho dinero invertido, y todo ese dinero se va a la basura y no tiene un retorno, ni siquiera en lo económico, mucho menos lo va a tener en lo social. Entonces, ¿cuál es el recurso? La sociedad, la fuerza de la sociedad, reorganizar. Y, bueno, pues ya los teóricos, los expertos, los sabios, nos dirán en qué nuevas burbujas. No, que habría que incorporar el concepto de sostenibilidad a la producción de la comunicación, totalmente. Claro, Juan, me quedé también con
con un comentario que nos hacía alguien en nuestra audiencia y decía, ¿en qué afecta el aspecto gaseoso de la sociedad en la producción y gestión de contenidos? De alguna manera lo respondías, pero me gustaría que profundizaras, por favor. ¿En qué es tan disperso que al final de cuentas el ser humano no lo alcanza a digerir? ¿Por qué? Porque tienes miles de mensajes todo el día, y de esos miles de mensajes, ¿de cuántos te acuerdas al final del día y cuántos nutrieron, y ya no digo tu vida, cuántos nutrieron tu semana, de cuántos sí aprendiste? Pero eso también es por una deficiencia de nuestro sistema. ¿Dónde están los sistemas establecidos, y perdón que no salga de ahí, pero de los gobiernos, las universidades, las asociaciones civiles, creando los contenidos y subiéndose al TikTok para tener también 1 millón de seguidores, como lo tiene una tiktokera que baila, lo cual es valioso, y también entonces incrustar contenidos valiosos para la reflexión social que nos haga crecer? Entonces yo creo que la deuda es de todos y que la reflexión es de todos, y que la solución pues ya la iremos viendo, ¿verdad? Claro. Ana Cristina, tú que trabajas con temas de ciencia principalmente, ¿cómo embonar estos temas que no son precisamente gaseosos en una audiencia que podría estar demandando este tipo de productos? Pues es justamente, yo creo que el gran esfuerzo que se tiene que hacer, como ya lo han mencionado, ¿no? Utilizar toda esta gaseosidad, todo este aire, digamos, como vientos de cambio, como el impulso de las carabelas para llevarnos a un buen puerto, ¿no? Cómo canalizar toda esta gaseosidad para llevar a un buen puerto, porque es también un síntoma el gas de la expansión, ¿no? Que es como también lo que estábamos diciendo, el gas es un síntoma de la expansión que estamos viviendo en todos los ámbitos, por lo menos científicos y también sociales. Estamos en el borde de una nueva era de la computación cuántica, de la exploración espacial, el 5G, de un montón de tecnologías que realmente, del estudio, por ejemplo, de las ondas gravitacionales, que realmente nos van a llevar a al siguiente paso, a la siguiente era, un cambio de paradigma. Entonces, pienso que es muy importante que las instituciones científicas utilicen esta gaseosidad pues precisamente para inflar los vuelos de la ciencia, ¿no? Entonces, pues ¿cómo? Pues subirse obviamente a las estrategias, pero hacerlo de forma inteligente para ver realmente el retorno social de la inversión, no tanto solamente verlo en impactos y en seguidores y engagement, ¿no? Claro, tenemos todavía algunos minutos y me gustaría preguntarle a Miquel y a Carlos sobre qué viene precisamente. Alguien nos decía que sigue después de lo gaseoso algo todavía mucho más liviano, o en alguna parte Miquel lo decía, regresaremos a los orígenes. Como quiera. Yo lo he dicho antes, yo creo a los orígenes no en sentido literal, que duda cabe. Siempre volvemos atrás mejorando, Eso es así, y los avances y la historia está ahí. Cualquiera de las civilizaciones que estudiemos, siempre hay vueltas atrás, ¿no? Y esas vueltas atrás siempre son mejores. O sea, ahora volvemos atrás en la elaboración de líquidos, de comidas, de tal, y lo hacemos con un conocimiento de la ciencia, y lo hacemos de otra manera. Llegamos a esos aromas mejor, utilizando estrategias, tecnologías, etcétera. Esa vuelta atrás siempre estará. Pero en esta evanescencia que envuelve, ¿no? esta gasificación que te envuelve y que hace que a veces no pises tierra, ¿no? Pues lo importante es continuar pisando tierra. O sea, si somos capaces de continuar pisando tierra, todo será sostenible, de alguna manera. Y cuando digo pisar tierra es centrar las cosas en los grandes contenidos, porque contenidos para hacer relatos, como sabes y has trabajado en la narratología, pues no hay tantos relatos que contar, son muy pocos. Hay publicaciones que lo reducen a 4 o a 5, ¿no? Pero sí que hay el día a día, y hay enseñanza de lo diario, lo cotidiano. Si no somos capaces desde la tierra pisar eso con nuestros conocimientos y compartirlos en la ciudadanía, en tus redes, en tus tribus, llámale como quieras, y nombres que vendrán, pues no hacemos nada. Pero si hacemos bloques antagónicos, que no somos colaborativos y no nos hablamos con los otros, volveremos a la guerra de los 100 años, que duda cabe.
yo creo que en los medios que tenemos, las Wikipedias, que no son nada la que hay, a las que van a venir, automáticamente podremos decir, Nerón, ay, pues Nerón, no sé si... voy y lo sabré todo, pero lo sabré de manera muy automática, más rápida que hoy, ¿no? Yo creo que eso nos va a enriquecer y nos va a dar base para poder hacer muchas cosas. Yo decía, cuando hablaba de regulación, la regulación del tipo clásico, tenemos que hacer otras maneras de reordenar un espacio. Que no tiene, es que el término regulación es un término que acaba siendo jurídico, policial, represor, ¿no? No, en la línea contraria. Tenemos que trabajar en la línea contraria y en el punto y en el enfoque fino deben de estar los contenidos. Los contenidos, lo demás son estrategias, técnicas para acudir tal, pero los contenidos deben de ser lo importante y debe de ser lo que realmente tenga retorno social. Si perdemos ese punto de vista, realmente sí que estamos en un abismo, si los contenidos los desenfocamos. Claro. Carlos, por favor. Yo tengo la impresión que en ciertos momentos la sociedad, las sociedades y su cultura pasan por diferentes estados, diríamos, ¿no? Yo creo en este momento esta idea de lo gaseoso, de millones de partículas textuales que chocan entre sí, bueno, esta descripción que ya hice, se adapta mejor a esta visión. Eso no quita que en otra sociedad o en esta misma sociedad, en otro momento, volvamos a una idea más de linealidad, un camino de progreso, como fueron los últimos 200 años, ¿no? Lo que era la modernidad, el gran relato de la modernidad. También es cierto que en otros momentos la sociedad y la cultura se solidifica. Yo creo que si hoy estuviéramos en Kabul, en Afganistán, no estaríamos hablando de lo gaseoso, estaríamos hablando de lo rocoso, lo sólido, lo que controla, lo que nos deja desarrollar. O sea que, bueno, esto nos sirve un poco, estas metáforas que sirven para pensar, vienen bien para a lo mejor analizar diferentes momentos históricos o diferentes sociedades, sólido, gaseoso, líquido y sus transformaciones. Por ahí aparecía lo plasmático, porque a partir de estos temas yo estuve leyendo y ya en el ámbito de la física más avanzada, ya no son solo los 3 estados de la materia que aprendimos en la escuela primaria, hay un cuarto estado que es el plasmático. Pero yo acá no me animaría a hablar de plasmático, lo dejamos para un panel el año que viene en TV Morfosis y hablamos del estado plasmático en los medios. Tomaremos nota. Carlos, hemos hablado hasta ahora, me da la impresión, y ya me dirás tú si lo ves así también o no, de que lo gaseoso tiene una connotación negativa. Lo es absolutamente. No, bueno, es un estado de la cultura. Dentro de lo gaseoso hay moléculas buenas y moléculas que son fake news, y habrá moléculas que son memes que no, brillantes y otros terribles, y habrá, o sea, profundizando en la metáfora, hay gases buenos, el oxígeno lo necesitamos para sobrevivir, y hay gases malos que si los aspiramos nos morimos. Bueno, el tema es cómo filtramos justamente todo esto, ¿no? Miquel, ¿querías agregar algo sobre esto? No, yo creo que lo gaseoso, que lo tenemos muchas veces, tenemos ejemplos de la historia contemporánea de gasificación, ¿no? De grandes grupos, ¿no? Y tal vez esos asociacionismos que se han hecho de manera compulsiva, ¿no? No sean el mejor modelo, pero porque lo gaseoso no es siempre así, lo evanescente yo creo que es más sutil, puede generar incluso más placer, los aromas se expanden, envuelven, tal. Tenemos visiones muy negativistas de lo gaseoso y tenemos que cambiarlas, ¿eh? Y yo creo que es muy positivo, porque lo gaseoso, con todos los contenidos, los relatos, porque nosotros, lo importante está en que esos contenidos que hagamos, y voy a las narrativas, que sepamos profundizar y trabajar y transformar. Al final, la historia, contar la historia, que historias no hay tantas, relatos hay muchos, os decía que historias habían pocas, al final son esas historias, saberlas contar de muchas más maneras, porque no tenemos recursos tecnológicos aún para hacer uso de ellas. En la medida que hemos tenido un TikTok y la gente muy joven, yo tengo una sobrina que tiene muchos seguidores y tiene 12 años y tal, pero claro, ¿qué retorno hay? Y esa población, claro, que tiene estos niveles poblacional de una edad muy baja, ¿qué retorno tienen? ¿Sacan realmente tal?
Bueno, pues tiene que evolucionar, esos relatos tienen que evolucionar. Es muy pronto, se necesita tiempo. Lo que pasa es que los tiempos ahora son más cortos, que bien acabe, para sacar consecuencias sociales, pero siempre estamos en el principio, siempre estamos en esa transformación. Yo creo que tampoco digo, no, es que va a venir el abismo, estos tremendismos, ¿no? Esos apocaliptismos. No, es decir, no es eso. Claro. Vamos a leer unos últimos comentarios ya prácticamente para despedirnos, no queremos dejar nada en el tintero. ¿Cómo podemos contrarrestar los efectos de esta sociedad gaseosa en lo audiovisual? Bueno, creo que ya se ha expuesto en parte de sus comentarios. ¿Están preparados, interesados los gobiernos y los reguladores para proteger a la población o ciudadanía, en este caso, de la voracidad que parece ser la que regula la sociedad gaseosa? Y tenemos un comentario más. Son todos. Bueno, pues con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, sus opiniones. Dejamos ahí el concepto y, como bien lo han dicho, esto es algo inacabado. Veremos qué sigue luego de esta etapa. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Le queremos invitar para que esté pendiente, por supuesto, de la programación de TV Morfosis. Nos sintonice en los siguientes programas. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.